Una recesión económica al acecho, pronostica un nutrido grupo de economistas entre el año 2020 y 2021 en Estados Unidos. Donald Trump rechaza estos informes, pero pelea con la Reserva Federal para que reduzca los intereses a una tasa del 1%. El país norteamericano viene de un largo y sostenido crecimiento económico, pero con una guerra comercial con China y aranceles a diestra y siniestra, ha hecho que se tambaleen los mercados y reine la incertidumbre. El panorama económico global tampoco pinta bien. ¿Estamos preparados? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Recesión a la vuelta de la esquina. Tan pronto como en 2021, Estados Unidos podría volver a caer en el hoyo de la recesión económica. Un informe de la Asociación Nacional de Economistas de la Empresa de los Estados Unidos asegura que el 74% de los expertos en materia macroeconómica tienen certeza de que si la Casa Blanca persigue la misma política económica, el país norteamericano sufrirá las consecuencias en apenas 2 años. Aunque el presidente Donald Trump no cree lo mismo. I think the word recession is a word that's inappropriate because it's just a word that the certain people, I'm going to be kind, certain people in the media are trying to build up because they'd love to see a recession. We're very far from a recession. Trump está seguro de que la economía de Estados Unidos va bien y se basa en una serie de datos para ello. 2,6% de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto, 4,1% de población activa en situación de desempleo, 23,7 millones de nuevos puestos de trabajo creados desde 2016. Pero, ¿son correctos? O mejor dicho, ¿exactos estos datos? El crecimiento interanual, aunque es positivo, va en decadencia debido a la guerra comercial con China y otros países. Los datos de desempleo muestran que efectivamente hay una reducción drástica de personas sin empleo, pero lo que hay que tener en cuenta es que esta tendencia inició a finales de la administración de Barack Obama y Trump no se lleva todo el mérito como suele reclamar. Y eso no es todo. Según datos de la Oficina de Presupuestos del Congreso, el nivel de inversiones privadas está decayendo. Lo mismo pasa con el índice de compras, muy vigilado para medir la salud manufacturera que roza los niveles de recesión. Y los pedidos de bienes de capital básicos, uno de los principales indicadores del gasto, han dejado de crecer. En este contexto, Trump está presionando a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés en hasta un 1% para debilitar al dólar y estimular las exportaciones. Pero medidas de este calibre tendrán efecto en un ambiente de tensiones comerciales. 中美合作两利，斗则俱伤。双方存在经贸分歧不可怕，关键是要通过对话协商来解决问题。如果他们的这些过时的观念不改变，如果他们始终停留在冷战的思维里头。El Fondo Monetario Internacional opina lo mismo. En un tono inusualmente acusador, afirmaron que si Washington sigue aplicando aranceles a doquier, aunque reduzca sus tasas de interés, no logrará estimular a la economía. Tanto que estiman que en 2021 la economía mundial se reducirá en un 0,6%. Y eso supone 585.000 millones de dólares. Y los propios Estados Unidos, junto con China, se llevan la mayor parte de las pérdidas. La economía funciona como una cadena. Cuando se debilita uno de los anillos, el resto corre peligro. En Europa, Alemania, el corazón económico de la Unión Europea, ya presenta síntomas de debilitamiento. Añádase el Brexit y la larga sombra de incertidumbre que podría tumbar tanto a la economía británica como a la de todo el bloque comunitario. ¿Se repite la crisis del 2008? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, un panorama nada alentador pintan los economistas y expertos en la materia. Vamos al debate, al análisis de inmediato. Para ello,
Contamos hoy con José Luis Carretero, economista y profesor universitario desde Madrid, y William Cárdenas, analista internacional y abogado también desde Madrid. Les doy la bienvenida a ambos. William y José Luis, ¿cómo están? Hola, buenas. Bueno, vamos a iniciar con usted, José Luis. Ya veíamos en el informe que este grupo, un nutrido grupo de economistas de la Asociación Nacional de Economía de la Empresa de Estados Unidos apuesta a que el país va a entrar en una recesión económica entre el 2020 y 2021. Sin embargo, el presidente Donald Trump dice que no, porque además alega que los consumidores están cargados de dinero. ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo creo que es bastante evidente que hay negros nubarrones en el horizonte de la economía norteamericana. O sea, estamos viendo una situación en la que hoy ha salido el índice PMI. El índice PMI industrial indica una situación de recesión, aunque sea mínima, ha sido un 49,9, lo cual es el punto más bajo desde el año 2009. Esto viene acompañado de toda otra serie de indicadores e incluso de la actuación de grandes empresas norteamericanas como United Steel, que ha cerrado o está ralentizando. ¿Sí? Sí, he escuchado perfecto. Le escucho, José Luis, adelante. Sí, como United Steel, que por ejemplo ha ralentizado su producción en su planta de Michigan, una de las grandes empresas que apoya a Donald Trump. Hemos visto una disminución clara de las exportaciones. Yo creo que lo evidente en todo esto es el impacto de la guerra comercial con China, junto al hecho de que de que la crisis económica sistémica del capitalismo global iniciada en el año 2007 no ha sido resuelta del todo. Está resuelta, digamos, con imperdibles. Está resuelta de una manera coyuntural, pero no completa y profunda. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta es algo que ha puesto de manifiesto el economista norteamericano Paul Krugman recientemente, el Premio Nobel de Economía. Al fin y al cabo, una de las cosas que representan o que adelantan fuertemente la posibilidad de una recesión es la posibilidad de la inversión de las curvas de rentabilidad de los bonos. Es algo que hemos visto tanto hoy como durante la semana pasada. Es decir, los bonos han invertido sus curvas de rentabilidad y eso ha sido así en 6 de las 6 últimas recesiones. Bueno, un panorama del cual se tiene mucha expectativa. Voy con William Cárdenas, analista internacional, abogado desde Madrid. ¿Me puede escuchar bien, William? A ver, al parecer tenemos problemas con la conexión. ¿Me escucha, William, o no? Bueno, vamos a avanzar mientras tanto con José Luis Carretero, economista. Recordemos, mientras su contertulio nos puede escuchar también desde Madrid. José Luis, en base a esto hay otro punto interesante para el análisis. Recordemos que Trump pidió a las reservas federales reducir en un 1% la tasa de interés y se quejó de que estos la rebajaron, pero no a la cantidad que él esperaba. Según la misma dinámica de la economía y en Estados Unidos, cuando un gobierno o cuando se pide a la Reserva Federal que baje la tasa de interés es porque se está en un caos o se prevé una recesión económica. ¿Es el caso de Estados Unidos? ¿Es el caso por el cual Trump quiere esta rebaja de la tasa de interés? Yo creo que sí, que básicamente hay dos razones fundamentales. En primer lugar, adelantarse a esa posibilidad de recesión económica. La economía norteamericana ha funcionado muy bien en los últimos meses, en los últimos años, aunque no tan bien como se dice, luego quizá hablaremos un poco de ello. Pero lo cierto es que, la tasa de paro ha sido baja, la capacidad de producción, el PBI ha aumentado sostenidamente. Pero al mismo tiempo esto ha sucedido porque nada más llegar Trump al poder, primero por la onda larga de las medidas tomadas en su momento ya por Obama, de salida de la crisis económica y por el quantitative easing puesto en marcha por la Reserva Federal, y al mismo tiempo también por esa reforma fiscal implementada por Donald Trump nada más llegar al poder, cuyo efecto se ha ido diluyendo con el tiempo. Ha sido una reforma fiscal favorable a los más ricos, lo cual ha generado un crecimiento bastante dopado y esto ha generado que con el tiempo su posibilidad o su impacto haya ido disminuyendo. Precisamente esa disminución del impacto de la reforma fiscal, unida precisamente también al hecho de la guerra comercial frente a China, es la que hace que nos encontremos en un escenario cada vez más complicado, en el que los negros nubarrones para la economía mundial se multiplican. Es decir, el comercio global ha disminuido también. Esto hay indicadores, por ejemplo, en respecto al intercambio
intercambio de mercancías que lo indican. Existe también una creciente desconfianza para la inversión, tanto fuera de Estados Unidos como en el interior de Estados Unidos. Yo creo que esto es cada vez más fuerte y al mismo tiempo esto pone de manifiesto que Donald Trump está interesado en la rebaja de los tipos de interés básicamente por dos razones: para intervenir frente a esta recesión y también para efectuar de alguna manera una presión frente a la propia moneda china, lo que ha sido respondido por el gobierno chino muy recientemente. En un país que además se jacta de tener un equilibrio de poderes, una independencia en los poderes, ¿no está de cierta manera coartando la libertad o la independencia de este órgano de las reservas federales el presidente Trump cuando pues dice y le dice a Jerome Powell, el presidente del ente, que está impidiendo el crecimiento económico para el país? Bueno, realmente no solo es que estamos viendo cosas, cuando llegan las crisis, las grandes perspectivas ideológicas se abandonan por parte de los actores internacionales que tienen intereses muy concretos. Estamos viendo en Estados Unidos que hoy en día defiende el proteccionismo frente a un partido comunista como el chino, que sin embargo defiende el libre intercambio a nivel global. Estamos viendo en Estados Unidos que además ataca también los mecanismos de intervención de la Organización Mundial del Comercio, mientras otros países emergentes, tratan de defender precisamente esas reglas de que se ha dotado el libre comercio a nivel internacional desde hace décadas. Estamos viendo, por tanto, también el intento de intervenir frente a las reservas federales, que es algo que rompe precisamente esa vulgata neoliberal que se ha pretendido poner encima de la mesa y que fundamentalmente solo se ha querido que apliquen los países en problemas, los países emergentes, los países en situaciones de subdesarrollo. Al fin y al cabo, esa vulgata neoliberal a lo que va destinada es a generar mayor desigualdad, va destinada también a generar una dependencia muy fuerte de los países del tercer mundo, de los países del sur global con respecto a los países industrializados del norte y frente a los flujos financieros internacionales. Por tanto, ese discurso neoliberal que parece afirmar cosas como la independencia de los bancos centrales, que parece afirmar cosas como el libre comercio irrestricto, etcétera, solo se aplica a los pobres, y esto es un poco lo que estamos demostrando hoy en día. Estados Unidos interviene para limitarlo cuando le interesa. A ver, vamos a ver, José Luis, si ya nos escucha William, su contertulio. ¿Me puede escuchar bien, William? Sí, perfecto. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy en Detrás de la Razón. Ya veníamos sacando adelante el análisis con su contertulio también desde Madrid y le hacía una particular interrogante sobre este panorama que han pintado un buen grupo de economistas en Estados Unidos acerca de una posible recesión económica para el 2020-2021 frente a lo que dice Donald Trump de que no es así, de que el consumidor tiene dinero, de que los niveles y los números de economía de Estados Unidos están en buenos valores. ¿Quién tiene la razón acá para usted? Bueno, en primer término creo que tenemos que coincidir en algo, ¿no? Y de acuerdo a lo que venimos analizando, es la comprobación de que el dinero no tiene ideología, ¿no? Por eso vemos la aplicación de políticas tan contradictorias desde una China comunista y desde un proteccionismo norteamericano, ¿no? Yo creo que en el caso de Donald Trump hay que tener paciencia, porque también cuando ganó las elecciones también se avisoraban muchas visiones pesimistas acerca de los efectos que iba a tener la elección de Donald Trump y resultó lo contrario, ¿no? Los mercados reaccionaron favorablemente y él empezó a aplicar sus políticas proteccionistas que mal que bien le han dado resultados. Ahora nos encontramos ante un escenario distinto porque los síntomas ya no vienen desde dentro de los Estados Unidos, los síntomas son generalizados de una comunidad internacional cada vez más interrelacionada e interconectada, donde lo que pasa en un lugar repercute inmediatamente en otros sitios. Entonces vemos que
ya esta misma semana Trump anuncia unas medidas provisionales para enfrentar esa posible situación de deterioro de la economía norteamericana. Y se dirige de una manera muy clara a los dos sectores que mueven la economía, ¿no? Por una parte anuncia la reducción de impuestos al salario, afecta directamente y beneficia a los trabajadores, a quienes les va a permitir que aumente su nivel de consumo, y por otra parte también anuncia una reducción de impuestos a los inversores, al capital, ¿no? Y allí está tomando en consideración a los que toman los riesgos, a los sectores productivos de la economía estadounidense. Obviamente, ¿será esto suficiente? Yo creo que está tratando de generar un colchón que le permita navegar en los niveles en los que viene funcionando para llegar a las elecciones del noviembre del 2020 con una economía más o menos boyante. El primer trimestre arrojó un crecimiento del 3.1, ha bajado un punto, el segundo trimestre arrojó el 2%, pero todavía tiene margen de maniobra. Yo creo que las guerras comerciales, tanto de los Estados Unidos con China, como la de el Reino Unido con la Unión Europea, van a estar gravitando en todo este escenario, ¿no? Y van a ser determinantes hacia dónde se dirija definitivamente esta situación. Determinantes, pero para nada positivas, ¿no? Bueno, sí, entiendo que de la manera y del resultado que arrojen, van a ser positivas o negativas, ¿no? Ahora, los Estados Unidos se están defendiendo con esa política de aplicación de aranceles, saben perfectamente que el tiempo corre en contra de China. China es un país esencialmente exportador, con un crecimiento extraordinario basado en la exportación, que cuando ve que se le afecta ese sector, bueno, pues busca llegar a algunos niveles de acuerdo que permitan situaciones aceptables para su economía. Claro. Tal vez está un poquito más turbio el tema del Reino Unido con el resto de la Unión Europea por esa intención de aplicar un Brexit duro que no sabemos qué definición va a tener, ¿no? A ver, William, regreso con José Luis, y precisamente José Luis, William abordaba dos puntos acá, hablaba del proteccionismo, hablaba de las políticas estadounidenses, también mencionaba el tema electoral. Bien sabemos que estamos en un año preelectoral y que Trump está buscando a toda costa su reelección. La pregunta aquí es, estas cifras o esta salud de la economía estadounidense, que aparentemente es bien y redunda en beneficios para la población, ¿realmente son así? ¿Son datos exactos o de cierta manera está buscando Trump, y con su continuidad de las políticas proteccionistas, garantizar su reelección y no dar un panorama, digamos, más alentador o más negativo de la economía para poder garantizar su reelección en el 2020? Bueno, realmente no sabemos hasta qué punto esas cifras son del todo ciertas, porque hoy mismo se ha conocido, por ejemplo, que la Oficina de Estadísticas Laborales ha indicado que en el periodo entre 2018 y 2019 se han creado 500.000 empleos menos de los que había indicado anteriormente el gobierno de Donald Trump. Y se trata de la mayor revisión de números económicos en una década. Es decir, que al fin y al cabo esos datos también se tienen que tener en cuenta en relación con el hecho de que se hayan transformado, como ha pasado en todo Occidente por otra parte, las propias estadísticas del desempleo, es decir, a quién se consideran desempleo. Todo esto no indica, sin embargo, que no esté en una buena situación económica en estos momentos de Estados Unidos, y que esa situación económica no esté también ante una situación en la que el shock que puede encarar sea también un shock global. Al fin y al cabo estamos encontrando una situación en la que Alemania ha entrado en recesión en los últimos dos trimestres, ha tenido un crecimiento negativo, en la que la guerra comercial está impactando sobre todo los espacios económicos globales. China tiene un menor crecimiento que ha tenido en las últimas décadas, pero al fin y al cabo se ha
esa ralentización es una ralentización que viene de décadas, es decir, no se puede achacar del todo, o por lo menos completamente, a la guerra comercial iniciada con Estados Unidos, pero lo cierto es que al fin y al cabo lo que no se puede generar y lo que no puede sostenerse en el tiempo es una economía que realmente no ha resuelto sus problemas, ¿no? Los problemas que generaron la crisis del año 2007, ese crecimiento de la desigualdad, esa debilidad de la demanda agregada, esa desaparición o tendencial desaparición de la clase media global y por lo tanto la incapacidad de consumo de la mayor parte de la población global, pues siguen siendo problemas que están ahí y que al fin y al cabo determinan el futuro económico. William, aún con estos problemas que siguen estando allí presentes y que bien los menciona su contertulio José Luis, y suponiendo que Estados Unidos esté ante las puertas de una recesión económica, ¿cree que Donald Trump igual ganaría un segundo mandato o el resultado se revertiría en favor de los demócratas? Mira, yo creo que los flancos de Trump están más en otros escenarios, ¿no? Políticamente pueden pasar muchas cosas en los Estados Unidos, pero económicamente él dispone de muchos recursos para tratar de equilibrar sus números económicos. Hay que tener presente que el retorno del capital de las empresas estadounidenses en el mundo es impresionante. O sea, cada vez que esas empresas inyectan sus ganancias a la economía estadounidense, bueno, pues esa economía tiene una reserva extraordinaria que le permite unos índices de bonanza extraordinarios. Y esto no va a cambiar de este año al año que viene. O sea, esta figura, esta es una constante que existe, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que ante un escenario mundial que empiece a dar señales de crisis global, bueno, pues ante ese escenario hay que tomar decisiones internas. Lo está haciendo, no solo lo está anunciando Donald Trump, lo están haciendo los alemanes, previendo lo que pueda ser el resultado de la negociación con el Reino Unido. Los alemanes están abandonando la política de austeridad, están inyectándole dinero a su economía, están preparándose para eventuales escenarios bastante complejos. Los Estados Unidos gozan de una situación de bonanza que difícilmente puede trastocarse a menos que ocurra una real situación que repitamos los escenarios del 2007. Pero hasta ahora no es eso lo que se está señalando, ¿no? Se están aplicando correctivos. Fíjate, los países más importantes en cada sector, en Europa, Alemania, en América, los Estados Unidos, en Oriente, China. O sea, los países adelantados toman previsiones. Y toman previsiones para evitar colapsos, ¿no? Me queda ya muy poco tiempo para cerrar, escaso minuto. José Luis, ¿coincides con tu contertulio en esta apreciación y también en la parte política, sobre todo tomando en cuenta este año preelectoral para Donald Trump y un segundo mandato? Bueno, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar con respecto a un segundo mandato de Donald Trump. Puede desatarse la crisis y también pueden desatarse conflictos geopolíticos importantes. Yo creo que precisamente ante la posibilidad de esas recesiones, ante la posibilidad ante la que está reaccionando Donald Trump, intentando lanzar la pelota lo más lejos posible, intentando también incluso suavizar las medidas de guerra comercial que han iniciado con China e intentando también iniciar toda una serie de movimientos geopolíticos que llevan a que, bueno, pues al fin y al cabo hemos visto como anteriores presidentes norteamericanos han obtenido ventajas de iniciar guerras en el final de sus mandatos, ¿no? Y entonces Donald Trump muy posiblemente esté también jugando a la carta del halcón precisamente en el último momento de su mandato porque puede tener réditos electorales abiertos. Bueno, un panorama definitivamente que hay que seguirle poniendo allí la lupa a ver cómo se va a desarrollar. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Les agradecemos William Cárdenas y José Luis Carretero, ambos desde Madrid. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, de todas maneras, gracias. y con todo lo que han dicho los economistas y los analistas al respecto, el Fondo Monetario Internacional redujo su previsión de crecimiento de la economía mundial para este 2019 a un 3.2% y para el 2020 de 3.5%, lo que significa que de llegar a ese nivel, la tasa de expansión sería la más débil desde el año 2009, cuando hubo precisamente la última recesión. Habrá que esperar qué dicen los mercados y las políticas de Donald Trump en un año preelectoral clave en el cual buscará su reelección a toda costa para el año 2020. Gracias como siempre por su sintonía y por sus mensajes en las redes sociales. Nos vemos mañana.